nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23655 Newhall Avenida, Newhall, California 91321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Volvamos ahora al mensaje de nuestro pastor Svin López. Hoy quiero hablar una vez más sobre la serie, pero tengo un tema que estuvo sonando en mi cabeza y dije, es un momento de traer esta palabra a nuestro corazón. Hoy vamos a hablar sobre el resplandor del pecado. El resplandor del perdón. El resplandor del perdón. El resplandor del perdón. Y dice que no quiere usar lentes, ¿verdad? El resplandor del perdón. Perdón. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8, por favor. Hace unas semanas hablábamos sobre el capítulo 8 en adelante y hablábamos de aquella fiesta que se hacía en el tabernáculo, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba el patio que hablábamos? El patio de... Ay, es que sí, es el patio de las mujeres. Dice que se levantaban unos candelabros de tamaño de ¿qué? 5 pisos de alto, que alumbraban todo Jerusalén, que hacían una fiesta recordando aquel momento donde Dios los hace libres y los trae por el desierto. Y la fiesta se hacía. Hablábamos de eso. Y mientras todo eso pasaba, mientras todos bailaban, brincaban y jalalá y todos, estaba pasando algo en medio de todo eso. Y es que en medio de toda esa fiesta había, antes que todo se apagara, antes que Jesús dijera yo soy la luz del mundo, unos versículos antes del capítulo 8 habla sobre este personaje que en medio de la oscuridad y el amanecer de ese día encuentran a una mujer haciendo cosas indebidas, acusada de estar con una persona que no tenía que estar. Y ustedes saben la historia, que podemos leerla, pero ustedes antemano ya la conocen. Y ahí en Juan capítulo 8 está esta historia, que mientras toda esa fiesta está pasando, hay un momento dado donde el 8:1 dice: Jesús regresó a los montes de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente, oiga, amaneciendo, estaba, dice, de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa de los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron, dice, en medio de la multitud. Mire esta tremenda acción que ellos hacen como religiosos. Ponen y exhiben a una mujer. 4. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. 5. Mire lo que ellos hacen. Agarran algo para su conveniencia. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices?, le preguntan. ¿Tú qué dices? 6. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo, dice, en el polvo. 7.
como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca ha pecado, que tire la primera piedra. 8. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron tirando una tras otra, comenzando por los más de edad, los más ancianos, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. 10. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te estaban acusando o los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. 11. Esto es poderoso. Ni uno, Señor, dijo ella. Tampoco yo. ¿Ok? Pero aquí viene una advertencia. Le dijo Jesús: vete, pero no peques más. Y vamos a ver muchas cosas muy poderosas aquí, porque hay tantas cosas escondidas en este pasaje que muchas veces nosotros deberíamos de aplicarlo, pero también quitarlo de nuestras vidas. Y la escritura habla, y usted ve los siguientes versículos donde Jesús se levanta y dice: yo soy la luz del mundo. Ya había pasado todos los momentos, la fiesta, ya había habido el alboroto, pero esta mujer es encontrada ahí. Y siempre nos hacemos la pregunta: ¿por qué trajeron solo a la mujer y no al hombre? ¿Ya? ¿Por qué no trajeron a los dos? ¿Ya? Lo estoy defendiendo, mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué solo? Hay una enseñanza en la cual la misma Biblia nos dice: trataban de ponerle una trampa. Y entonces, cuando esta escritura nos enseña, ¿me entiendes?, que Jesús ha venido para eso, para dar luz, para que su presencia haga la diferencia, empieza, ¿me entiendes?, Jesús a encontrarse con muchas personas religiosas, con muchas personas que sabían o pretendían saberlo todo, pero en su manera de vivir no lo funcionaban. Tenían mucho acá. Ellos eran muy ¿cómo se dice?, estudiados en la ley. Sabían demasiado. Un judío a los 12 años tiene que saberse el Pentateuco, sea como sea, de memoria. Cuando el niño tiene 12 años tiene que aprenderse y saberse el Pentateuco, porque es parte de la ley para ellos. Entonces quiere decir que los ancianos, los que tenían ya años, sabían la palabra o la ley de derecho al revés. El problema no es saberse la ley. El problema es que no la podemos llevar en nuestro diario vivir. Pablo dijo: no hay un hombre sobre la tierra que pueda llevar la ley o obedecerla. No hay uno. Porque no se puede llevar la ley. No lo hay. Por eso el religioso, usted va a ver que se castiga a sí solos, castiga a otros. Porque el religioso lo primero que hace es castigar a otros. ¿Me entiende? Porque eso salió de la tradicional, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa. Y será cierto que es por mi culpa y solo... Porque a veces la religiosidad es eso. La religiosidad lo que trata de hacer es hacer y opacar un resplandor que Jesús vino a ser diferente. Y esta parte de este mensaje tiene que ver con eso. Recuerda usted que esas fiestas entonces eran muy alegres, muy encendido todo, era todo. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? Parte, ¿me entiendes?, de lo que Jesús estaba mostrando. Jesús dijo: ustedes ya tuvieron luz, una luz que se apaga, pero la mía permanece para siempre. Entonces la fiesta había terminado y todo. Pero parte de esa historia que nosotros vemos en el capítulo 8 nos da a entender que Jesús realmente había venido con propósito. Y el propósito que de esta mujer la trajeran era el por qué Jesús había nacido a este mundo, había venido a este mundo. Y una de esas cosas era perdonar a aquellas personas que el religioso quería condenar. Porque Jesús sabía que se levantarían religiosos condenando a la gente. Mas sin embargo Jesús vino, dice la palabra, no a faltar la ley, sino a cumplirla, pero a cumplirla de una manera correcta. Y entonces cuando Jesús se confronta con estos religiosos que pareciera que todos lo saben, yo siempre he dicho esto, una vez vino una palabra a mi corazón, es que el religioso es maestro de todo, alumno de nada.
El religioso es maestro de todo, se las piensa saber todas, pero no es alumno de nada, porque tampoco se sienta a aprender de otros. Entonces, cuando religiosos como ellos, como los fariseos, los escribas, tenían esa idea, ¿me entiendes? De ¿quién va a ser ese hombre que nos quiere venir a enseñar qué es la ley? Si nosotros somos los meros aquí. Es como que yo me pusiera como una posición, o los pastores dijeran: a mí nadie me enseña en la iglesia, porque yo soy el pastor y me las sé todas. Desde ese momento ya eres hombre frito. Porque nuestro caminar, ¿me entiendes?, es de aprendizaje. Mientras haya respirar, aprendo de usted, usted aprende de mí, aprendemos de otros. Pero la vida es eso, aprendizaje. ¿Para qué? Para no caminar en nuestra propia forma de pensar o de dirigirnos. El escriba era de esa manera. El escriba quería mostrarle a todo el mundo que ellos estaban en una altura. Los fariseos querían enseñarle, ¿me entiendes?, como los sacerdotes, que ellos lo sabían todo y que todos tenían que obedecerle a ellos. Hasta este día se ve donde hay mucho hombre y mucha mujer que creen que ellos tienen la palabra, y ahí va la gente siguiéndolos. Pero realmente nosotros, iglesia, hemos venido no solo a aprender, sino a sujetarnos, a ser libres en un resplandor de Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta cosa. Para empezar el mensaje, quiero introducir 4 palabras que quiero que usted pueda. Ahora, no es que yo les quiera enseñar griego, no, porque yo no sé griego. Pero unas cosas que he aprendido es que hay una raíz en nuestro lenguaje que, por ejemplo, en El Salvador, hermano Daniel, cipote viene de la raíz de ser un niño, ¿verdad? Es una palabra, cipote. En Colombia dicen otra palabra, no lo voy a decir, pero es un poco grosera. En México hay muchos, ¿verdad?, sinónimos: chamaco, escuintle, plebe, mocoso, morrillo, ¿me entiendes?, rookies, bookies, hay muchos. En Guatemala, patojo, isto, como no sé, otra cosa. Sí, güiro. Mira, la hermana no es guatemalteca, pero sí aprendió del marido. Entonces, si yo le dijera a alguien: hermana Alejandra, ¿qué es güiro? Y usted dijera: pero güiro en Guatemala es un niño, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es esto, de que si yo pongo palabras hoy griegas, no quiere decir que yo le quiero enseñar griego, no. Quiero tomar de una raíz, para que de esa raíz nos dé la detonación original de qué quiere decir Jesús en este pasaje, para que nosotros podamos ver a una fotografía más amplia y podamos decir: ahora ya agarré más el hilo de saber por qué Jesús estaba con esa mujer allí. Amén. Así que le voy a pedir, hermano, que ponga la primera parte antes de entrar al mensaje. Y es que hay 4 cosas que queremos ver hoy, y una de ellas es que hay una palabra muy, muy rara, pero usted la va a ver ahí, que es fos. La palabra pos, ¿sí?, que significa la madurez o la naturaleza de la luz. Ahora, yo quiero que usted vea esto conmigo, porque ahí le puse algo, una definición muy clara. No es una luz débil, es una luz que emana o que se produce de su propia esencia o su presencia. Es una luz natural, si me voy a entender, como el sol. El sol es una luz natural. Lo que no es natural y lo que se produce es la luz de la luna. La luz de la luna no es natural, pero es producida por el rayo del sol, ¿sí? Entonces, el sol es una luz natural que no necesita de alguien más. Jesús, siendo el fos, no una luz débil, sino una luz natural, ¿me entiendes?, que emana del mismo. ¿Me entiendes? Esta es la primera palabra que quiero que ustedes vean conmigo. ¿Por qué? Porque la idea, ¿me entiendes?, es de que nosotros sepamos que Dios vino no como una luz, una representación débil, sino vino como una representación de luz genuina que alumbraría cualquier oscuridad o cualquier otra luz que lo quisiera a Él, ¿me entiendes?, adrementar, ¿sí?, o ponerlo debajo de Él.
Dios es una luz natural que cualquier otra luz que se levante en la humanidad, personas o lo que sea, no va a haber otra luz más fuerte, ¿me entiendes?, que la luz de Jesús. Entonces, por esto es que esta palabra, para poder llegar al tema de lo que hablamos hoy, el resplandor del perdón, necesitamos entender que Jesús es la luz natural, genuina, que su esencia es esa, ¿me tienes?, brillar, y que no hay otra luz, ¿me tienes?, que pueda brillar como Él. Entonces, cuando hablamos de esa luz, quiero que pase conmigo a la siguiente, hermano, por favor. La siguiente es, y esta es parte de lo que me encanta, y creo que me voy a detener un poco acá, ¿sí? La palabra hamartía, ¿sí? El blanco fallido en la arquería, o arco de los griegos. No significaba no dar al blanco. ¿Qué decía esto? Que cuando los arqueros, los griegos, tenían que ser tan buenos para no poder errar a su blanco. Entonces, cuando Jesús está, ahorita lo vamos a ir viendo, cuando Jesús empieza a escribir en la tierra, está provocando una palabra parecida como esto. Aunque la Biblia no lo dice, ¿me entiendes? Aunque la Biblia no explica qué es lo que escribe, Él está usando palabras como: ustedes han errado al blanco. Ustedes están trayendo a esta mujer aquí, pero ustedes están usando la palabra hamartía. Es decir, que están, ¿me entiendes?, errando, están equivocados de la manera que lo están haciendo. Entonces eso me encanta, porque es parte de lo que Jesús, ¿me entiendes?, está hablándole a la humanidad. Cuando Jesús le está diciendo a ellos: ustedes están, ¿me entiendes?, literalmente errados, no están dándole al blanco. Por más que ustedes acusen a esta mujer, por más que ustedes tengan 2, 3, 4 piedras hasta en la bolsa otra extra, ustedes están errando. Lo están haciendo equivocadamente. Note, esto es importante para nosotros, porque esto es parte de nuestro vivir. A veces nos ponemos el traje de fariseos, ¡pum!, y queremos condenar a medio mundo, menos a nosotros. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver revelaciones que usted y yo hemos estado ahí. ¡Pum!, me pongo el traje. Hermana Mónica, usted, porque nos consideramos personas sabias. Hermanos, si lo primero que necesitamos de perdón somos nosotros mismos antes de ver a los demás, somos nosotros primero. El religioso es este. No, yo no, él. Y todo ser humano sobre la tierra sabemos pecar en diferente manera. Por eso necesitamos misericordia, necesitamos gracia de Dios. Y usted dirá: no peco. Examínese bien y va a ver que se va a asustar. Solo con pensar mal en la suegra ya pecó. Tercero, nota esto: aletanía. La verdad, ¿sí?, desoculta. Significa literalmente quitar el velo. Esto va a ser hermoso, lo que vamos a hablar ahorita. Letanía. Letanía. Aletía. Algo que está cubierto, pero Jesús lo va a venir a quitar. ¿Sí? Cuarto, apeimi. Soltar o dejar ir. Significa cancelar una deuda o soltar una carga. Estas 4 cosas las vamos a ver aquí en acción de Jesús, porque vamos a ver 4 cosas que Jesús está provocando y se la está enseñando a los escribas, a los religiosos. ¿Amén? ¿Está listo? La pasión de Cristo. Es una imagen que te llena de tantos momentos. La luz, hermano, por favor. Gracias. Te llena de estos momentos de reflexión automáticamente sobre nuestra vida. Porque no importa cuánta Biblia sepas o no sepas, que entiendas que siempre necesitamos de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de ese perdón que resplandece en nuestra vida y nos deja saber qué tanto estamos nosotros fallando. Esta palabra que vimos, y por eso quería empezar el mensaje de esta manera,
mostrando esas 4 palabras que Jesús en su actitud mostró hacia estos hombres. Erraron. Cuando les dijo, si ustedes no han pecado, si ustedes creen, se consideran muy santos, muy sabelos todo, si ustedes creen que no han pecado, por favor, tiren la primera piedra. ¿Sí? Y como decía un pastor una vez, de repente alguien le dijo al otro, no, mejor tírala tú, porque yo me estoy robando los diezmos. Entonces el otro salió, no, tírala tú, porque yo ando con la otra mujer de él. ¿Verdad? Todos encontraron una razón por la cual soltar las piedras. Todos encontraron, los acusadores, los que condenaban, ahora estaban con las piedras en las manos. Pero cuando se presentaron a aquel que tenía resplandor, la luz natural, su esencia, ¿me entiendes?, para descubrir las dos maneras, les enseñó que tanto como la mujer, como ellos, tenían algo escondido, y solo la luz natural de Cristo los había dado a entender que también ellos tenían pecado. Y Jesús, cuando viene a nuestra vida, es eso. Lo primero que hace es destapar las cosas que nosotros pensamos que no tenemos. Por eso siempre he dicho, iglesia, que el que cree, ¿me tienes? La Biblia misma lo dice también, que mire, que el que esté fuerte, que no caiga. Porque de algo que nos recomienda la Biblia es esto: examinarnos a nosotros mismos. Antes que usted agarre una piedra para aventársela a alguien, como acusador, como condenador, porque para eso somos buenos, para condenar a medio mundo. Cada vez que usted agarre una piedra, una palabra, un pensamiento, piénsela 3 veces. ¿Sí? La Biblia a mí me enseña que con la vara que mides serás medido. Si para poder juzgar a alguien, dice la Biblia, primero mírate el arbolote que tienes en tu ojo, para después quitarle, ¿me entiendes?, la de tu hermano. Pero ¿por qué Jesús hace esto? Porque en ese tiempo había tanta gente, ¿me entiendes?, que tomaba un papel como que ellos lo sabían demasiado todo. Y hemos caído como la iglesia en un error de cagar piedras en la mano. Es más, a veces hasta las traen en la bolsa, por si alguien se presenta, ¿no? Por si la ocasión se presenta. Y queremos apedrear, ¿me entiendes?, a todos. Pero si esa piedra la usaran para ti, ¿te gustaría? Porque hay veces que esa misma piedra puede ser mucho más grande para nosotros, porque nosotros estamos en otra posición. Porque a lo mejor si te sientes más fuerte que esas personas, a ti se te demanda más, y la roca tendría que ser más grande para ti. Por eso es que con la vara que mides serás medido. Y estos que estaban condenando a ese momento, ellos no estaban condenando como personas, ¿me entiendes?, espirituales. Ellos estaban, ¿me entiendes?, condenando a su manera política. Porque como hombres del gobierno, ellos no lo hacían por justicia, por sanar, por curar a alguien. Lo hacían para condenar, para que ellos se vieran la ley. Yo soy la ley. Y aquí la ley dice lo que dice y así se hace. Es lo que ellos estaban haciendo. Ellos no estaban trayendo a la mujer por justicia, estaban trayendo a la mujer por condenación conforme a la ley o a la política. ¿Qué hacen los políticos? Ya atrapé a 3 ladrones, miren el trabajo que estamos haciendo. Cuando otros allá están haciendo negocios con ellos mismos. Por la política trata de engañar, trata de poner fotografías, imágenes, acciones que parece que son buenas, pero al final todo es político. Estos hombres estaban haciendo lo mismo con esta mujer. Bueno hubiera sido que la trajeran a Jesús y le dijo: mira, aquí está, te presentamos a esta mujer, ¿puedes hacer algo con ella? Tú que dices que eres el Mesías, ¿me tienes? ¿Puedes hacer algo con ella? Hubiera cambiado las cosas. Pero ellos, ¿qué dicen? Ahí está, la ley de Moisés dice que todo el que se descubra en ese acto es apedreado. ¿Qué piensas tú, Jesús? ¿Sí? Mire esa parte.
No, nosotros somos la ley y queremos ver qué es lo que tú haces. Una imagen donde el resplandor, ¿me tienes?, de ese perdón no se está logrando hasta ese momento. Hasta ese momento en que ellos están ahí y Jesús los está escuchando y los está viendo. Estos hombres están con una autoridad, ¿no? ¿Qué dice la ley de Moisés? Dice que hay que apedrearlos. ¿Qué dices tú, Jesús? Y Jesús solo se les queda viendo, ¿no? Conociendo sus corazones, conociendo sus pensamientos. Y cuando esa palabra viene, me doy cuenta entonces que hay, la religiosidad lo que hace es enfriar, congelar, la religiosidad lo que hace, lo primero es que hace es congelar esa misericordia de Dios. Porque el castigo, la condenación del religioso es tan fría, es tan injusta, que si todos nosotros antes de ver a otros nos miraríamos a nosotros mismos, cuidaríamos muchas cosas, de lo que la Biblia dice. Pero somos muy prontos, a hacer ese papel, que la cual Jesús aquí nos está enseñando, que Jesús no vino a dar luz a la humanidad para que usted como iglesia tome el papel de fariseo, sino que tome el papel de Jesús. Misericordia, gracia. ¿Sí? Gracia. Y esa parte es la que muchos de nosotros necesitamos. Por eso es que este mensaje tiene que ver con la enseñanza de Jesús para nosotros. Nosotros no tenemos que ser imitadores, de fariseos. Tenemos que ser imitadores de la luz natural que es de Cristo Jesús. Esa gracia con la cual Dios nos llamó, a brillar. Por eso me puse a pensar y decía el viernes a ustedes, me puse a pensar. Jesús vino a la tierra, sí, nos dio salvación, pero realmente vino a nacer en nosotros. Esa luz de Cristo, esa vida de Cristo vino a nacer en nosotros. Ahora, no se trata de una luz y que lumbre y que gloria a Dios y que está aquí en nuestro pecho, no. Es la misma vida, el ADN de Jesús en nosotros. Y si usted y yo tenemos el ADN de Jesús, quiere decir que en algún momento tenemos que brillar para otros y no ser condenadores para otros. Tenemos que tener un rol y un papel en esta tierra, que si no llegamos a entender cuál es nuestro rol, mira, tu rol y mi rol no es predicar, mi rol y mi rol no es enseñarte, mi rol y mi rol no es venir aquí a enseñarte cómo adorar. Nuestro rol es brillar en la oscuridad de la humanidad que necesita algo escuchar de Dios. Ese es nuestro rol. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio, vayan y sean testigos de lo que yo soy. Pero muchos queremos dar luz atrás de un púlpito, ¿sí? Atrás de un ministerio, atrás de esto, atrás del otro, atrás de una unción. No, iglesia, nosotros somos llamados, a tener un resplandor de aquella luz que nos salvó. Pero nos está costando. Nos está costando porque solo falta que nos sepamos bien de memoria Juan 3:16 para ponernos el traje de fariseo. Y no es así. No es así. Dios vino a nacer, vino a resplandecer en nosotros. ¿Cuál es tu tarea y mi tarea entonces? Resplandecer. Resplandecer. Si te lo envías para atrás, amor, por favor, para que no distraiga a los hermanos, porque ya veo que lo están viendo. Y note esto. Parte de esto es la obligación o la parte de cual nosotros se nos ha dado una responsabilidad. ¿Cuesta brillar? Sí. ¿Cuesta brillar? Sí. Pero cuando tú tienes un encuentro real con Jesús, la propia luz de Jesús brilla sin que tú la fuerces. Porque es que para brillar yo necesito tener un encuentro real con Dios. Y me gustaría que usted examinara esto en su corazón. ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Has tenido un encuentro real con Dios? Porque si no lo has tenido, yo quiero invitarte a que lo intentes una vez más. Hay una muchacha que conocemos con mi esposa, pastora. Ella nos confesó que
antes de venir aquí a Estados Unidos, era una joven muy activa en predicar afuera, en las calles, con los jóvenes y todo. Y yo le hice una pregunta, me dijo, vine a este país y todo se echó a perder. Empecé a ir fiestas, esto, el otro. Y yo le hice una pregunta y le dije, ¿consideras que hayas, le pregunté dos cosas? Una, ¿aceptaste a Jesús? Me dice, sí. Trabajé con los jóvenes muchos años, me tiene evangelizando en las calles, todo. Otra, te hago la pregunta, ¿tuviste un encuentro real con Dios? Y se quedó pensando. Y dijo, eso sí no lo sé. Porque cuando tú tienes un encuentro real con Dios, venga lo que te venga, pase lo que pase, tú que te das sembrado, me tienes en aquel que te salvó. Pero cuando tú no has tenido un encuentro real, rápido se te hace abandonar la iglesia, a Cristo mismo, y vivir una vida desordenada. Por eso es importante saber que si nosotros hemos tenido una experiencia, ¿me entiendes?, con Dios, si hemos recibido a Jesús, ¿me entiendes?, de verdad en nuestra vida. Porque bien decía pastor hace un momento, cuando la presencia de Dios está en nosotros, da frutos de arrepentimiento. Eso es primero, frutos de arrepentimiento, ¿sí? Segundo, entonces empiezas a practicar los frutos del Espíritu. Y entonces cuando tu vida va floreciendo, se da cuenta entonces que tuviste un encuentro real con Dios. Cuando tu vida no tiene fruto, cuando tu vida no está, tienes siendo una planta que está dando fruto, hay algo que tienes que revisar en tu vida. Y y preguntarte esto, ¿realmente he tenido un encuentro con Dios? ¿Realmente puedo saber que cuando acepté a Jesús lo hice de una manera tan profunda que tuve un encuentro con Dios? ¿O lo hice porque me dijeron, paz hermano, mire, acepte a Jesús? Como hay hermanos que hasta te empujan, hermano, pásele, hermano. Y hay gente que ha aceptado a Jesús por presión. Hay personas que levantaron la mano porque dijo, híjala, ya está mi papá, mi mamá, y si no levanto la mano. Pero hay personas que necesitan tener un encuentro real con Jesús. Por eso es que cuando nosotros hablamos de una vida del papel de condenar a otros, sino de un papel de tener gracia, ¿me tienes?, en otros, es una parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando tú no has tenido un encuentro real con Dios, tú solamente tienes piedras para apedrear a los demás, pero nunca tienes gracia, nunca tienes perdón, ¿sí? Nunca tienes paciencia, nunca tienes amor, porque entonces te das a entender que tu vida, no, a lo mejor tú no lo ves, pero alguien más alrededor de ti se da cuenta que tienes falta de ese fruto. Porque no hay un verdadero convertimiento, una relación genuina con Dios. Cuando tú y yo tenemos una relación o una manera de haber conocido a Jesús real, como dije al principio, Dios se vuelve una luz natural para nosotros. No tienes que forzar para que el brillo de Dios esté en ti. Ya está en ti, porque la misma conversión que tuviste es genuina, te hace brillar desde el momento. Ahora, ¿qué hace esto? Y vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? ¿Sí? Estos hombres condenan, la ponen ahí, ¿me tienes? La mujer está toda asustada, lógico, está viendo con el gobierno, ¿me tiene? El gobierno viene, la agarra, la pone delante de Jesús y está por morir, porque la ley era esta, la iban a apedrear, ¿sí? La iban a apedrear. Si Jesús no hubiera estado ahí, ¿me tienes? Esta mujer muere apedreada y el hombre no sé dónde hubiera estado, pero la mujer hubiera muerto, porque ellos estaban decididos a apedrearla. ¿Me tienes? Pero note esto. A pesar de eso, la gracia, mire lo que hace la gracia. La gracia no grita, la gracia no ofende, la gracia no se aspera, no se enoja. La gracia no toma un papel, me tiene de manda más. La gracia es silenciosa, la gracia es callada. Y esas gracias muchas veces la que Dios ha funcionado con usted y conmigo. Porque le hemos fallado, porque le hemos ofendido, porque hemos caminado incorrectamente,
Porque hemos hecho cosas, ¿me entiendes?, que nadie conoce más que Dios. Mas sin embargo Dios no te viene a gritar. En el silencio de su gracia encuentra una manera de abrazarte, de una manera de levantarte, de una manera de darte de saber que Él te ha amado siempre y te amará siempre. Esa es la gracia de Dios. Él los ve y lo primero que hace es esto. Y se da cuenta, no termina de escribir porque dice que se levanta. La palabra dice que se levanta. ¿Sí? Y empieza entonces a decir: si alguno de ustedes está falto de pecado, empiece. Yo me imagino que hasta Jesús hizo hacia un lado. Empiecen a tirar. Si alguno de ustedes dice que no tiene pecado y que ustedes siendo me tiene, sábelo todo, me tiene, si no tiene, empiecen. Ahora yo quiero que vea esto y por agradecimiento, que este mensaje sea de gratitud para nosotros, que esa luz de Jesús, esa misericordia de Jesús, no estoy hablando de lucitas que vienen para Navidad y que alumbran tu vida, no, estoy hablando de Cristo Jesús, la esencia de Dios en nuestra vida. Esa misericordia, esa gracia en nosotros es lo mismo que ha hecho con nuestra vida. Que cuando otros estaban por apedrearnos, Él dijo: a ver, si ustedes están libres, hazlo. Estoy seguro que hasta aún con las tinieblas, con el diablo, Dios se ha enfrentado para defenderte. Porque el diablo tendría muchas razones para destruirnos. El diablo tendría muchas razones para apedrearnos. Mas sin embargo Dios en su gracia le dice al diablo: no, yo pagué el precio para que esta persona fuera perdonada, fuera salva, y mi gracia hoy la cubre. Pero ¿qué pasa con muchos? Y esta mujer está ahí. Jesús, se escribe, se levanta y le dice: vamos, tírenlas. A ver, ¿quién es el primero? Y me encanta la declaración de la palabra, porque hay algo que ustedes a lo mejor no lo notaron o sí, pero dice de que los primeros que empezaron a tirar las piedras fueron los de más edad, los ancianos, los que tenían más conocimiento. ¿Sí? ¿Qué te dio a entender eso? Que el que parecía saberlo todo, el que parecía que ya le van a salir alitas, algo tenía esa persona que no había sido descubierta hasta que Jesús llegó. ¿Te das cuenta? Hace unos días me enseñó mi esposa un sinvergüenza por allá, pastor, con su amante. Se había robado no sé cuántos miles y miles de pesos, 11 millones de pesos. Y tenían un cuarto lleno de billetes, paquetotas ahí de la iglesia. Pero podemos estar aquí en el altar, y eso me incluye a mi iglesia. Podemos estar aquí y decir: la santidad de Dios me tiene Dios. Hey, todos nosotros tenemos que ponernos en un, ¿cómo le dicen eso? Es un scan, o ¿cómo se llama eso? Y que nos examine, que el rayo láser pase, ¿sí? Un detector o algo. Si todos nosotros pudiéramos ahí, todos nosotros, empezando conmigo, encontraría algo Dios, el por cual nosotros tendríamos que soltar la piedra. ¿Te das cuenta? El peor problema de los que estamos aquí arriba es que queremos mostrar santidad. Y yo no sé si usted sabía, pero estamos en procesos de imperfección. A mí la Biblia dice que el justo va como la aurora, de aumento en aumento, hasta que allí el día perfecto. ¿Qué me dice eso a mí? Que a lo mejor en usted hay cosas que usted está peleando, quizás en mí yo estoy peleando, pero lo que hace la luz de Jesús, el resplandor de Jesús que viene y da el perdón, hace que descubra las cosas. Por eso dije hace rato, una de las palabras que mirábamos hace un momento, que era a Hamartía fallando al blanco o no dando al blanco, ¿sí? Es precisamente lo que Jesús estaba haciendo, enseñándoles a ellos que no estaban haciéndolo correctamente, porque vendría entonces el Jesús a exponerlos a ellos. ¿Sí? A ver, ¿quién le invito hoy?
Hermano Kervin, venga, por favor. Ahora voy a aprovechar esto. Pues como a él no le doy ofrenda, Nate. Una vez fuimos a un lugar, mamá nos llevaba corbata y saco sí, así como vengo yo. Y yo venía con una otra camisa diferente y le dijeron, pensaron que él era el pastor. Y yo le dije, ojalá que y él dijo, no, yo no soy, dijo, es él. Ahora, quiero ustedes, sean honestos, ustedes ya nos conocen, lógico, pero si nos vieran a primera vista, ¿quién cree que tiene más postura de ser mejor cristiano? A ver, no sé. Pero sí más cristiano. No, ese hombre se ve más cristiano. Más cristiano porque trae corbata, trae saco, ¿me entiendes? Se peinó a un lado, ¿me entiendes? Pero el hermano no. El hermano se ve un creyente que vino a la iglesia y, o no es verdad. No es verdad que a veces vamos por la apariencia de que, este hermano siempre viene encorbatado todos los domingos. Hombre, ese hombre debe estar recto, porque pensamos que no en lo que vemos es lo que nosotros queremos interpretar. ¿Entiende? Jesús, al ver a los fariseos, escribas, no le impresionaban porque ellos los conocía, lógico. Pero a cualquier otra persona, los fariseos, los escribas, eran personas muy respetadas en ese momento y toda gente los admiraba. ¿Sí? Los escribas porque eran escritores de la ley, por eso les llamaban escribas, porque eran escritores. ¿Sí? Entonces, pero los hombres de la ley, los del gobierno, tenían una postura muy, su traje, su tela, ¿me entiendes? De lino fino, ¿sí? Pero otros que no la tenían eran. Y a eso en comparación yo voy, de que muchas veces nosotros decimos, no, este hombre es espiritual, que trae corbata, trae un saco, y más si es de marca, más espiritual es, más bendecido es. No se trata de cómo ustedes nos ven. Se trata de cómo primero nosotros nos vemos delante de Dios. Y eso es lo que califica nuestra vida. No es lo que nos ponemos, no es como leemos, no es, ¿me entiendes? Como dije la otra, es el buen maquillaje que te pongas, no es el spray que te pongas en el pelo, hermana. No se trata de eso. Se trata de que tú mismo consideres cómo te ves delante de Dios. Porque va a haber gente que te va a condenar dentro de la iglesia, no afuera. ¿Sabía usted que el que menos te condena a ti es la gente de afuera? El que más te condena es la gente de adentro. No, el hermano me tiene. Sí, porque somos buenos para eso. Pero dime en la Biblia, ¿quién te dio a ti la autoridad para ser, ¿me entiendes?, juez y condenar a otros? Nadie. Se te dio la autoridad para sanar a otros. Se te dio la autoridad para rescatar a otros. Se te dio el mandato de ir y hacer discípulos, pero no a condenar. Y entonces, gracias, hermano. Y entonces, la ofrenda después hablamos, se la mando por Venmo. Cuando eso pasa en nuestra vida, entonces tomamos, ¿me tienes?, la apariencia de decir, y Dios lo primero que hace es destapar todo. Y me encanta esto porque voy terminando, iglesia. Cuando esto pasa en la escritura, entonces nos enseña que Jesús, en vez que le dijo, tiren la primera piedra. Si ustedes están sin pecado, ándales, vamos. Y dice que se volvió a agachar y empezó a escribir otra vez. Cuando él empieza a escribir, dice la palabra que los primeros que empezaron a tirar las piedras, a soltarlas, fueron los ancianos, los de más edad. Yo me quiero imaginar ese ruido de las piedras chocando con otras. Porque no llevaban una piedrita. No. Para matar como mataron a Esteban, necesitaban piedras grandes y puntudas, de esas que hasta lo cortan a uno. ¿Sí? Ahora, yo no sé cómo podrían disfrutar eso, matar a otros a pedrada. Pero ahí voy otra vez y me meto. Hay muchos que disfrutan hacer esto. Quieren ver desangrado a su propio hermano, a su propia hermana. Se lo merece.
Se lo merece por pecador, se lo merece por pecadora. Y eso que Dios ha tenido misericordia, porque si no el diablo... Y nos tomamos un papel como que dice, aleluya, gloria a Dios. Pero Jesús no vino a eso, sino Jesús vino a dar un resplandor para poder perdonar nuestros pecados. Lo que Jesús nos está enseñando con este pasaje en la Biblia, nos está diciendo a nosotros primero como creyentes no tenemos que tomar un papel que no nos han dado. Segundo, es que tenemos que aprovechar esa gracia por la cual también hasta el día de hoy estamos aquí. Yo creo que usted medita en esto. Si no fuera por la gracia de Dios, el diablo ya nos hubiera hecho pedazos. Nos hubiera hecho pedazos, iglesia. Porque tanto como usted ha fallado, como yo he fallado, pero la gracia de Dios nos cubre y nos da, el Dios de oportunidades nos abraza y nos dice, hey, vamos una vez más, te equivocaste, sí, yo lo sé, pero aquí estoy, por eso morí, por eso me levanté, para que mi gracia te dé la oportunidad de vivir. De eso se trata. Pero si no, iglesia, muchos, si no quizás todos nosotros, no estuviéramos aquí. Porque el diablo no viene a jugar, el diablo te viene a matar. Mas sin embargo la gracia, cuando él viene a destruir, la gracia de Dios lo primero que hace, ¿me entiendes?, es defenderte. Y el diablo, ¿qué le queda hacer? Que regresarse con el mismo deseo que tenía para destruirte. Esa gracia que Dios me tiene, yo no sé si usted la ha experimentado, pero yo he experimentado esa gracia. Yo he experimentado ese amor y dice uno, wow, es que Dios es tan bueno. Me entiendes, es tan bueno que sigue siendo el Dios que hizo, me entiendes, que esta mujer no fuera apedreada. Hoy hay gente que no usa literalmente piedras, pero usa palabras. Y hay palabras que te pueden matar y que pueden destruir una raíz aún de ministerio. A veces me da risa ver cuando hay pastores o ministerios que se están peleando entre ellos. Y digo, ¿qué se ganan con estar peleando? O hay ministerios que están compitiendo a ver quién hace mejor las cosas. Digo yo, ¿por qué pierdes tu tiempo? Cuando hay una gracia que te está, ¿me entiendes?, dando la oportunidad de caminar, de ver su gloria, de ver su favor, de ver, ¿me entiendes?, que ya no eres condenado. La Biblia a mí me enseña que el que está en Cristo ya no hay más condenación para él. Y esa parte de la cual nosotros hoy estamos, ¿me entiendes?, obteniendo el resplandor del perdón, eso mismo ha llegado a nuestra vida. Ese mismo perdón, ese mismo resplandor que vino a ser lo que la mujer fue. Mire, la mujer estaba haciendo algo. Los hombres religiosos vinieron, la destaparon, la acusaron, la pusieron delante de Jesús. Y lo que Jesús hizo, y me encanta siempre, es que Jesús es justo. Y dice, ok, venga, está bien, si quieren pedirla, pero primero quiero decirles, ustedes tienen pecado, si no lo tienen, pues mátenla. Lo que Jesús hizo en su gracia fue destapar lo que aquellos hombres estaban tapando, ¿sí?, como autoridad, pero también cubriendo en gracia el pecado de aquella mujer. Y entonces aquellos hombres, cuando se vieron vulnerables, se vieron destapados, se vieron descubiertos, no tuvieron otra cosa más que empezar a tirar las piedras y empezar a irse uno a uno. Dice la palabra que uno a uno fue haciéndolo y se fue retirando. Mire qué poder de gracia eso de Jesús. Porque ¿quién iba a conocer mejor a esos hombres? Ellos pensaron, dijeron, no, este hombre no conoce nada, así que se lo vamos a dar y que nos dé la autoridad o la palabra para que caiga en la trampa. Mas sin embargo Jesús vino en su gracia, como dije hace un momento, a cubrir a aquella mujer, pero en su poder también a descubrir la maldad con la cual ellos lo estaban haciendo. Por eso vivir en la presencia de Dios, vivir bajo ese resplandor o esa luz de Cristo, bajo ese perdón, iglesia, nos da muchas oportunidades para nosotros ser libres de que el enemigo o las tinieblas quieren hacer con nosotros. Por eso vivir en la presencia de Dios
ajustarnos a su presencia, acurrucarnos a su presencia. Nos hace, como dice, ¿me tienes? El Salmo 91, el que esté ahí bajo ese abrigo, no tocará pestilencia, no habrá noche, ¿me tienes?, que venga y destruya su vida. Porque estamos bajo una, ¿me tienes?, cobertura que disipa toda oscuridad, que disipa toda culpabilidad, que disipa, ¿me tienes?, todo pecado. Hablaba el viernes, a veces nos enseñaron que tenemos que pedir perdón, a veces por los pecados que no nos acordamos. Y hay mucha persona aquí que no ha perdonado, no ha pedido perdón, y por eso regresa la culpabilidad. Por eso vuelve la culpabilidad, porque si hay algo que el diablo sabe que no has perdido perdón, lo trae a tu presente y te hace culpable, te hace sentirte mal, te hace, porque no has pedido perdón por aquello que todavía necesitas pedir perdón. Lo que la gracia te está diciendo es: he venido, dice en pocas palabras, dice Dios ha venido para poder darle, ¿me tienes?, luz a aquello que estaba oculto. Pero ¿qué pasa muchas veces? Preferimos a veces estar en cosas ocultas, ¿sí? Que nadie sepa, que nadie sabe. Pero hay alguien que sí lo sabe. ¿Y qué pasa con esto? Mientras Jesús no había venido al mundo, los fariseos hacían y deshacían. Pero cuando Jesús nació y empezó a caminar por las calles, los fariseos se dieron cuenta que había una luz que empezaba a alumbrar toda oscuridad. Es decir, a revelar todo lo que estaba cubierto. Y por eso el cristiano muchas veces tiene miedo de acercarse a Jesús. Porque lo primero que Dios va a hacer es revelar aquello oculto que nadie conoce. Aquellas cosas que nadie sabe que haces en oculto. Y cuando eso llega, por eso es que cantamos, alabamos, glorificamos, pero solo yo sé lo que practico en oculto. Vengo los domingos, canto, glorifico, alabo al Señor, sirvo, hago y deshago, pero entre semana practico cosas que solo yo sé. Cuando tú y yo nos acercamos a la luz de Cristo, tarde que temprano, todo lo que estaba oculto empieza a salir a luz. Y entonces eres renovado, eres libre, eres sano, porque ese es el propósito de Dios para nosotros. ¿Se da cuenta? No, yo hago esto y pues ¿quién va a saber? Los hermanos ni me ven. No te ven. Pero hay alguien que se está viendo y te está diciendo: hey, te he amado tanto y quiero hacer algo diferente contigo. Pero eso lo llegas a entender hasta que te comprometes a estar en esa presencia, en ese resplandor que te va a enseñar tarde que temprano que lo que estaba oculto, ¡pum!, ahora se ve por la luz de Cristo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esto? De que un día llegará donde todo salga a luz. Su palabra lo declara, que ese día llegará. Pero ¿sabes que ese día cuál va a ser? Cuando Cristo venga. Y entonces todo será revelado. ¿En qué manera? En que el que decía que era santo era primo del santo, pero santo enmascarado solamente, porque de santidad no tenía nada. ¿Sí? Van a haber muchas sorpresas en aquel día. Y me encanta porque la Biblia dice: en aquel día no me preguntarás nada. Como diciendo, no va a haber excusa ni oportunidad para decir me arrepiento, porque es demasiado tarde. ¿Se da cuenta? Porque vivir en la luz de Cristo, en el perdón de Dios, es lo mejor que podemos disfrutar ahora. Hay cosas que yo hacía antes que hoy ya no funcionan conmigo. Había vocabulario que antes estaba en mí que hoy ya no funciona en mi vocabulario. Habían cosas en mi cabeza que ahora no tengo cabida para ponerlos acá. ¿Qué me enseña esto? Que cuando me acerqué a la luz, ¡pum!, se hicieron reveladas muchas cosas que yo estaba viviendo. Y eso me trajo libertad. Eso me hace como decir que decía David: tú eres mi gloria, me levantas mi cabeza. No tengo vergüenza
tengo gracia. Tengo gracia de alguien que me perdonó, que alguien que me abrazó, que alguien que me levantó y me ha dado una oportunidad, no de pastorear, sino de ser hijo de Dios. Esto cambia en nuestra vida. Pero es que la gracia hay que tomarla. Mire, esta mujer dice que la palabra entonces que cuando ella se levanta, y ustedes vieron el video porque me encanta, porque ella se arrastra y toca y tiene vergüenza de levantar su rostro. Porque ella sabe que había pecado. No es que no había pecado. Note esto lo que voy a decir. Dios muchas veces no ignora el pecado. No lo está ignorando. No le está diciendo, mujer, tú no pecaste. No, sabe Dios que pecó. Ahí está. Pero también no ignora que alguien más te quiera destruir. Y esa es la gracia. Voy otra vez, la gracia. El diablo dice, él pecó. Él pecó y voy sobre él. Y la gracia de Dios dice, no, yo sé que él pecó, pero tú espérate. Porque lo que tiene el diablo es que sabe obedecerle a Dios. Me encanta eso. ¿Sí? No, yo sé que él pecó, pero cálmate. Tranquilo. Y esa gracia de Dios hace detener toda condenación del diablo. Y viene Dios y vuelve a levantar. No es que ignore que hayas pecado. Es que la gracia de Dios te dice, te doy una oportunidad más. Vamos, te doy una oportunidad más. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros una y otra vez? El problema aquí es este. La mujer viene y yo me imagino que cuando Jesús la abraza, ¿no? Quiero imaginar que la abraza y le dice Jesús a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Yo me creo que ella tirada en el suelo esperando que la apedrearan. Me imagino que Jesús le dijo, oye, espérate, ¿dónde están los que te condenaban? Y me imagino que cuando ella levantó su rostro, lo primero que vio es que ya no había nadie más que todas las piedras en el suelo. Y me encanta esta declaración, porque para eso vino Jesús, para darnos el resplandor de su perdón. Yo soy la luz, dijo Jesús después del siguiente capítulo que vimos, versículo 11. Más adelante él dice, yo soy la luz del mundo. Él le hace una declaración y le dice, nadie te condena. Yo tampoco te condeno. ¿Sí? La parte más difícil de la iglesia de aprovechar la luz de Cristo, el resplandor, la gracia de Dios en nosotros, es que jugamos. Pareciera como que nos hubieran dado licencia para jugar con el pecado. Parece que nos hubieran dado licencia, como que la gracia nos diera la oportunidad de jugar en la oscuridad. Pablo le dice a la iglesia, ustedes siendo libres, ¿por qué se vuelven a encadenar? Si alguien los libertó, ¿por qué vuelven a ser, me entiendes, esclavos de sus propios momentos? Porque jugamos con la gracia. Jugamos con el favor de Dios. Creemos que porque Dios es bueno y nada me ha pasado, entonces yo puedo andar haciendo lo que se me antoje. El sábado me voy a echar una buena bailada. El domingo vengo a cantar con mis hermanos. ¿Sí? Más en estas fiestas. Voy, me invitó mi familia y me invitó una cervecita. No es ninguna y dos, es una y tres. Pues ya no se cuentan. ¿Sí? Pero llego el domingo y aplaudo y canto y esto y lo hago porque vivimos pensando que Dios nos ama tanto y que la gracia nos va a defender todo el tiempo. Iglesia, no, va a llegar un día en que ya esa gracia no va a poder hacer nada contigo. Es hoy que ese resplandor del perdón tiene que ver para nosotros. No mañana. Mañana yo no te lo aseguro, usted no me lo asegura. Pero hay alguien que hoy nos dice a nosotros, yo en mi gracia te estoy dando la oportunidad antes que el diablo venga y te quiera apedrear. Por eso cuando usted piensa cada vez que si Cristo ha de venir, si Cristo ha de estar en un momento dado, me tienes de regresar, ¿qué es de nuestra vida? ¿Qué es de nosotros? ¿Qué es parte de lo que queremos vivir? Porque si usted no piensa en esto, iglesia, si usted no piensa en lo que estamos viviendo,
algo está pasando en nosotros. Algo está pasando en nuestra vida. Si usted es de los que dicen, hoy tengo ganas de ir a la iglesia y mañana no, y luego pasado sí, luego pasado no, hay algo que está pasando en tu vida que no le has puesto atención. Y es que aquel que te salvó no es para que tú juegues a la iglesita. Aquel que te salvó es para aquel que estés constante siguiéndolo a Él, amándolo a Él, siéndole fiel a Él, porque Él merece esto de nuestra vida. Yo estoy seguro que si ustedes los condenaran, a mí me condenaran a 100 años de cárcel, y de repente el juez viniera y te dijera, hermana Alejandra, te perdono los 100 años de cárcel, yo creo que la hermana quisiera llevarle Starbucks todos los días a este juez, por la misericordia de no meterla de 100 años a la cárcel. ¿Me estoy dando a entender? Aún más hizo Dios con nosotros. Aún más Dios, sacándonos de la condenación eterna del infierno, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, para que hoy disfrutemos, ¿me entiendes?, de esa gracia, de esa vida que cada día nos da la oportunidad de conocerle. Pero ¿qué pasa? No me interesa. Yo soy cristiano y ya le dije a la gente que soy cristiano. Está bien, pero no basta con que sepan que eres cristiano. Basta que sepas tú si realmente estás aprovechando la gracia, el resplandor de un perdón de Dios. Si algo que tengas que pedir perdón, iglesia, y aún no lo has pedido delante de Dios, hoy es el día. Hoy es el día que tienes que pedir perdón delante de Dios. Cuando la palabra dice que antes que vengas a presentar tu ofrenda al altar, ve con alguien, está refiriéndose a eso. Que si algo, la luz de Cristo, la presencia de Dios descubre algo en ti que no has logrado decir o confesar, ¿me entiendes?, delante de Dios, lo puedas hacer. Porque no hay ofrenda más agradable delante de Dios que tengas sinceridad a decirle a Dios quién eres. Delante de la gente puedes sentirte fuerte, le puedes decir a la gente, aleluya, estoy bien, soy bendecido. Pero solo tú sabes cómo estás en tu espíritu. Pero cuando vienes con Dios y le dices, Señor, no es cierto, yo le dije al hermano que estaba bien, que dije a la hermana que estaba bien, pero no es cierto. Necesito de tu gracia, necesito de tu perdón, necesito que me perdones por haber hecho esto. Es más, Señor, revélame aquello que todavía no me acuerdo que tenía que haber pedido perdón. Pero aún si no me acuerdo, Señor, quiero pedirte perdón. Porque de algo que Dios sabe es tener un libro de memorias. A Dios no se le ha pasado nada. Dios sabe todo lo que tú y yo hemos hecho. Por eso es importante pedir perdón a Dios. Ustedes que fueron a la iglesia tradicional saben que se ponían atrás de una tela y yo quiero, ¿me entiendes?, confesar que le mentí a mi mujer, que dije esto, ¿no? Y pobre hombre ahí escuchando todos los secretos de la gente, sin poder hacer nada, porque solo te dice, bueno, vaya y, bueno, no sé qué harán, ya 3 Marías, 4 Marías, María fría, María, no sé. Mas sin embargo, cuando tú vienes y le dices a Dios, Señor, he tratado de fingir a otros, he tratado de ser alguien, ¿me entiendes?, delante de ti, pero no me ha funcionado porque no puedo más. Es ahí donde Dios se vuelve fuerte en su gracia. Si usted se da cuenta en la palabra, no oigo a la mujer diciendo, no es cierto, yo no pequé, no, ellos están mintiendo, no me maten, no me apedreen. Yo no oigo a la mujer gritar, porque ella sabía lo que había hecho. Pero lo que sí esperaba es que alguien le ayudara. Hoy tú no tienes que decir, oh sí, yo peco, Señor. No, delante de Dios tú sabes que el resplandor, la gracia de Dios viene a perdonar nuestros pecados, viene a hacer esa luz. Deja que Dios, esa parte de oscuridad de tu vida, que le dé luz, que ya no esté a oscuras. Si hay una área de tu vida que todavía está oculta, que está en oscuridad, deja que la gracia de Dios, la luz de Dios venga y revele, ¿me tienes?, eso que hay en esa oscuridad, porque de seguro nos va a servir.
nos va a hacer bien. Y van a ver que esto en nuestra vida ya no vamos a hacer igual. Ya no vamos a hacer igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces va a pasar como aquella mujer. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Si Dios murió en la cruz por nosotros, nació y murió en la cruz, es para darnos ese gran favor, esa gracia a nosotros. Que después que Él resucitó, no había poder y no habrá poder que pueda condenarnos a nosotros si nosotros nos refugiamos en la luz de Cristo, en su presencia. No habrá demonio, no habrá infierno que pueda condenarte si tú y yo nos ponemos, ¿me entiendes?, bajo la luz, en su presencia, esa cobertura que nos llena de gracia. No la habrá, pero tenemos que aprovecharlos. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y ahí donde tú estás y te pongas de pie, te voy a invitar a que cierres tus ojos. Estoy seguro que alguien aquí necesita reflexionar de esos pecados, de esas ofensas, que a lo mejor no se le ha pedido perdón a Dios.